Bueno, pues muchas gracias. Pues vaya, tengo 39 años, estoy casado, felizmente casado, recientemente también, bueno, se puede decir, tengo unos 3 años de casado y vaya, nací en Ciudad de México, toda mi vida he estado viviendo aquí, solo estuve un año y medio trabajando y viviendo en Estocolmo, aquí en la esquina, ya sabes, y entonces, pues vaya, pues por suerte tuve una pues infancia, familia dentro de lo común o normal, por así decirlo. Eh, soy hijo único, mis padres pues aún están aquí conmigo, o andan de viaje aprovechando justamente esto de la jubilación. Y pues vaya, desde pequeño yo tuve como esta inquietud en cuanto a esta parte de la computación, de los sistemas. Justo creo que nos toca entre mi edad este cambio radical de repente del cassette al CD, y luego ya al MP3, Napster, todo este boom que en estos 30 años pues cambió radicalmente todo. Entonces, pues sí empecé con esa inquietud de qué hay más atrás, ¿no? Cómo se hace todo esto, y por eso me entré a estudiar informática. Soy licenciado en informática administrativa, que está curioso porque es como una mezcla entre todo lo de sistemas sin caer tanto en una ingeniería, pero tampoco es una licenciatura como tal porque pues tuve que pasar por parte de programación. Entonces, Mm, pues vaya, esta parte de la universidad es donde, preparatoria de universidad es donde empiezo a hacer mis pininos en HTML, en Pascal, un poquito en ensamblador, Unix en aquel entonces. Eh, entonces tenía la parte de programación, pero aparte tenía como la parte administrativa, ¿no? Un poco de base de datos, gestión de proyectos. Entonces, pues es algo como que un poco de ambos mundos, ¿no? Pues sí puedo gestionar un proyecto, pero al mismo tiempo también puedo tirar código. Ya cuando empiezo con estos servicios sociales a trabajar dentro de la universidad, pues el primer pedido era, oye, hazme un sistema que me administre pues todos los recursos físicos de la universidad. Yo estudié en la Universidad Tecnológica de México, en el UNITEC, en Ciudad de México, ujú, Campus Cuitláhuac, y y ahí es donde empiezo ya a generar mis primeros pininos en Visual.net y a hacer esta base de datos, pequeños sistemas que controlaban todo esto por medio de un escáner. Se escaneaban las computadoras, se guardaba el código, los códigos de barras, y pues ya se registraban. Entonces ahí podíamos registrar salidas, rentas, préstamos y demás de las computadoras que se hacían. Entonces, pues de ahí empiezo yo con esta parte de, ok, me gusta programar, me gusta resolver problemas por medio de la programación, y entro a trabajar a GNP en uf, 2004 con una parte de capturista desarrollador. Le llamaban así porque literalmente nos pasaban todos los siniestros y los teníamos que capturar en un sistema que estaba hecho en C, pero al mismo tiempo si encontrábamos algún error teníamos como que levantarlo y corregirlo. okey, En paralelo se estaba desarrollando otra aplicación como un poco más amigable, porque esto al ser C, pues era una pantalla verde literalmente con el cursor ahí parpadeando. ujú, Irónicamente era más amigable para el capturista porque podías mover el puntero, por así decirlo, con el tabulador, entonces te ibas moviendo. ujú, Cuando se hace el cambio de la aplicación, el otro era en Visual.net, pero para cambiarte pues vaya, de texto, de box de texto, tenías que usarlo con el mouse. Entonces okey, tenías que ponerte en un puntero, escribir, y si querías pasarte el otro, el tabulador lo que hacía era te cambiaba, pero de pantalla, okey, no de box de texto. Entonces era horrible porque tenías que estar con el puntero moviendo, entonces era muchísimo más lento que el que se hacía en C. Entonces había muchas quejas y pues parte de nosotros era como, oigan, ¿y si hacemos esto? Y ahí yo empecé a levantar la mano, oigan, yo soy un poco de .NET, ¿por qué no lo hacemos de esta forma? ujú, Entonces la consultora, que era Accenture, me dice, bueno, si tanto andas quejándote, pues ven y hazlo, ¿no? A ver si de verdad muy bueno. Y entonces me pasaban de repente códigos, los modificaba y los entregaba, y pues sí, vieron que, pues que sí me gustaba, que le entendía, y me dieron una oferta. ujú, En- Me voy con ellos a trabajar, entonces, pues ahí empezó justamente toda esta parte de tirar código, ¿no? Me gustaba mucho.
Y ahí empecé cuando entro en este proyecto que estuvimos trabajando en Nacional Monte de Piedad por unos 4 o 5 años. Ujú, Y justamente la problemática era nosotros como la parte de desarrollo, pues ok, era pasar los problemas y los desarrollábamos, pero el negocio era pues como a lo mejor hasta se viene haciendo ahorita, ¿no? Mucho, hazme el requerimiento, todo esto, y pues a ver cuánto te tardas. ujú, En aquel entonces implementamos o llegamos a una valoración de CMMI nivel 3 que para mí me voló la cabeza porque decía, es que sí, si tengo muy claros los requerimientos, si yo mapeo mi proceso, lo tengo bien definido, pues otorgo calidad, entendimiento, eh, pues vaya, es justo lo que el cliente me pidió, entonces no ujú, hay para dónde irnos. ujú, Entonces en aquel entonces fue así como, oye, esto pues aporta mucho, ¿no? Entonces yo empecé a entrar un poco más en la gestión, entendiendo también la particularidad del software. Entonces, pues ujú, vaya, nos sentíamos hiper geniales por nuestro nivel 3 de CMI, pero al mismo tiempo la misma organización nos decía, ok, sé que tenemos todos estos procesos definidos para definir la calidad y estandarizar la calidad, no me interesan ahorita, me urge, sáquenlo y nos brincamos todos los procesos que ya vienen definidos, no es para mañana. Entonces, pues sí, pero pues me tienes que firmar aquí como que no te vas a hacer responsable de la calidad. Sí, 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 pero ya hazlo. Entonces, pues ahí se quedó guardadito el CMI nivel 3. mm, De ahí pues empiezo con como a buscar hacia dónde tener un nuevo reto, ok. eh, tanto en la parte de desarrollador como más un poco en la gestión. Entonces, pues ya empiezo a subir en analista de sistema, en la parte un poco de líder técnico. Y entonces ya estaba siendo un poco más responsable de equipos. Es Ahí ahí donde... todavía no había nada, perdón que te interrumpa, ahí no había nada de Agile todavía, No, no, ¿estamos? no, estaba Ok. muy... o sea, lo que me rompió la cabeza fue en aquel entonces CMI, de repente entro con el famoso Project Management y Ujú, tenía mi sensación ahí como decir, es que, híjole, está tan lejano esto de los PMs que eran los clásicos de cómo vas, cuando mm, acaban, te traigo las pizzas, horas extra. Entonces, es que mientras menos me interrumpas, me dejas trabajar mejor, ¿no? En aquel entonces, yo con la parte de líder técnico, pues justamente lo que buscaba era pues entregar las soluciones más orientadas hacia los requerimientos. ujú, Y empecé a notar justamente esta problemática con un proyecto que tuvimos, eh, donde nos habían pedido en un centro de distribución a ver cómo hacíamos para facilitar pues todo el registro de pues todos los lotes, cajas, todo lo que se enviaba. Entonces dijimos, pues es relativamente sencillo, ¿por qué no ponemos un escáner como masivo para que todo lo que pase en la línea de distribución, pues casi casi el escáner esté ahí fijo, que pase y se lea, ¿no? ujú, Para que ya que lo capture la máquina y ya con cada uno de las escaneadas hacer un bloque y que ahí en automático se cargan a la base de datos y que ya no haya ningún problema. ujú, Se desarrolló forma, tiempo, costo, todo bien. El, ya cuando lo fuimos a ver usándose en el centro de distribución, pequeño detalle, jamás consideramos que en el centro de distribución no tenían suficiente dinero para usar una laptop, sino lo que usaban eran todavía las PCs, las cuadradas. ok, Entonces imagínate, tenían que subir la PC arriba de una silla para colgar el escáner, lo pegaban a, a otra caja, para, como el escáner tenía que ir conectado a la PC con estos cables viejitos que tenían las entradas como con patitas, ujú, entonces lo conectaban. De ahí con el adaptador usaban el cable para el escáner, ponerlo en otra caja y que pudiera alcanzar. Entonces la gente pasaba en la línea de distribución la caja y ahí lo escaneaba. Pero la gente se tenía que agachar para no mover el escáner, porque si no, pues ya la línea de distribución se... se Entonces cayó. hicimos algo que no le funcionaba a nuestro usuario final, porque nunca fuimos a preguntarle al usuario final. Ujú, Pues ahí empezamos a notar estas problemáticas. Oiga, es que el negocio está muy lejos, ¿no? O sea, nos mandan los proyectos, los entregamos, nos desvivimos por entregar los proyectos, pero pues nunca vemos si en verdad funcionan. Entonces de ahí empezó el área donde trabajaba, que era justamente la parte de informática, pues a ver cómo se hacía esto diferente, qué podíamos hacer diferente. ujú, Entonces ahí donde nos mandan a Estados Unidos a entender cómo estaban haciendo ellos esta nueva forma de trabajo, que también ahí no había escuchado nada
en específico de Agile. Había escuchado de Scrum. Irónicamente, Ujú, escuché más antes de Scrum que en realidad el manifiesto ágil. ujú, Entonces, ahí es cuando empezamos, incluso este entrenamiento, porque fuimos nosotros a ver una herramienta y aparte a tomar entrenamiento sobre agilidad. Esta herramienta la visualizamos o la hicimos usando justamente Scrum, porque nosotros llegamos como si fuéramos los clientes de una herramienta de reportería. Entonces, ujú. ahí nos sentaron junto con los desarrolladores y era, ¿qué necesitas? ¿Cuáles son los reportes que tú quieres hacer? Ah, pues yo necesito un reporte donde me muestre número de inventarios, ventas, costos, ok. Entonces lo desarrollaban y ahí mismo me lo mostraban. Entonces, literalmente nuestras historias de usuario y las teníamos literal al día, Ok. pero nos explicaron justamente, van a trabajar de esta forma. Esto es Agile y debido a interacciones sobre procesos y herramientas, esto es Scrum y ustedes van a trabajar como si fueran los Product Owners. Entonces nos hicieron vivir justamente el marco de trabajo Scrum y agilidad como parte del aprendizaje en un proyecto que nosotros íbamos a hacer allá. Ok. Entonces pues regresamos ya con los reportes ya hechos en 2 semanas. Fue una semana justamente solo de formación y las 2 semanas del sprint, que era con lo que nos íbamos a regresar ya con los reportes, ya hechos como si fuéramos nosotros clientes, que veníamos aquí a implementarlos, pues básicamente a México. Entonces, regresamos con el producto y aparte con la forma de trabajo. Cuando regresamos es cuando nos dicen, oigan, pues tienen que implementarlo allá. Ujú. No te voy a contar más de eso porque justamente esa experiencia es la que plasmo en el libro. Ok. Es justamente la primera experiencia que tuve sobre agilidad. Y justamente por eso, por lo menos ahorita mucho del feedback que me han dado sobre el libro es eh, que se identifican mucho en esa historia de cómo la mayoría de la gente ha tenido este acercamiento hacia la agilidad, o sea, su primer acercamiento a la agilidad. Entonces, ya vivo esta experiencia que está plasmada en el libro, y Ujú. de ahí pues ya empiezo a orientarme más hacia la parte de agilidad. Te soy sincero, los últimos 10 años, la verdad no he tirado una línea de código, más que un poquito de visual para presentaciones, luego que necesito algunas macros, pero ya sí meterme otra vez a funciones y fachadas y demás, no, ya tiene como 10 años que no tiro código. Pero aún se me hace interesante luego cuando estoy en sesiones con equipos que hablan de base de datos o de SQL y demás, y digo, no, ahí te estás haciendo pato. O al Pues sí, porque revés, sabes perfectamente, ajá, ¿no? o al ¿Extrañas revés. el código o no? Sí, hay veces en las que sí, sobre todo por la parte que siento yo que es un poco tangible. A veces tengo alguna sesión y salimos como con acciones, pero digo, no, siento que no entrego algo como el famoso software funcionando, ¿no? Sino salí con acciones para otra sesión, entonces digo, híjole, sé que ayudo, pero a veces también yo mismo caigo en este juicio de cómo puedo entregar algo más tangible que no sea simplemente documentación, sino pues a lo mejor resolver problemas, disminuir tiempos de entrega, algo, que pues otra vez tengo yo que caer en mi mismo, pues sí, terapia, por así decirlo, para decir, oye, pues a lo mejor no se ve la ayuda como tal, como líneas de código, que pues vaya, estuve acostumbrado bastante, pero siendo azotarar problemas, ¿no? Justamente en limar asperezas, en ayudar a la gente a pensar distinto, y pues, lo más simple, a veces hay una simple mediación entre, oye, yo quiero esto blanco, yo quiero esto verde, ¿cuál es lo que nos aporta más valor? Ya nos entendimos, sale, gracias, bye. Ujú. Que a veces mucho es esa particularidad de, em, yo pienso que este famoso rol del Agile Coach, el que menos debería de brillar es el Agile Coach, De sino acuerdo. justamente los equipos, de que mientras ellos sean más exitosos, hay una correlación de que el coach está haciendo bien su trabajo, pero a veces ni siquiera necesita el mérito, o por lo menos yo así lo veo, el que menos quiere salir en la foto, en mi caso, pues preferiría ser yo. Que es De difícil acuerdo. para algunas personas justo porque a veces es como, ¿y cómo mido que es un buen coach o cómo sé que de verdad hizo su trabajo? Si hay una recomendación, pues bueno, ya está. Pero a veces está el comentario, oiga, ¿qué hicieron? Pues hicimos todo este cambio, todas estas modificaciones, trabajamos de esta forma, ok. ¿Y Sergio en qué los ayudó? Ah, pues estaba presente, pero y no lo busco de verdad. Hay veces las que digo, lo que menos quiero es salir nombrado. Afortunadamente, pues sí he tenido muy buena gente que sí me dice, oye,
Sergio es el que estuvo, me ayudó, o por lo menos me hizo pues algo, una dinámica, ejercicio, algo que me hizo entender, ¿no? Entonces te lo recomiendo. O invítalo, o por lo menos llévalo de oyente. Fíjate que una de las preguntas que a mí me gusta hacer a los Scrum Masters es precisamente cómo evalúas si un Scrum Master está haciendo bien su trabajo o no. Y cuando me responden porque no se ve, aparte de que te da, imagínate, en una entrevista contestar eso, o sea, al puesto al que estoy aplicando y decir que entre menos me vea, se vea mi trabajo mejor, pues es como el árbitro, ¿no? Y la verdad es que cuando me lo dicen, sí admiro mucho y digo, sí, o sea, tienes toda la razón, ¿no? Que no se vea que si yo no estoy, tengan las sesiones, se aplique la guía, se respeten los artefactos, que los roles se sigan entendiendo, ¿no? Entonces, creo que estoy bastante de acuerdo ahí con tu manera de verlo en que pues el Agile Coach o el Scrum Master no deberían de tomarse el brillo del equipo, ¿no? Al contrario, deben de hacerlo brillar y ese es su verdadero valor, ¿no? Te quedaste en un punto todavía hace algunos años, todavía te falta como que platicar el salto en donde empezaste a tomar ya roles como Scrum Sí, Master, como coach, ¿verdad? sí, es justo eso lo que plasmo en el libro. Es ahí donde hago ese cambio de ir a Estados Unidos como líder técnico, regreso como con dos tareas, seguir con mis proyectos, pero aparte empezar a, pues a promover esta forma de trabajo, este cambio de mentalidad y sobre todo el framework, que en ese entonces el más usado era Scrum, pero como yo tenía un equipo dedicado a incidencias, me hizo Ok, más sentido Kanban. Entonces claro. yo regreso justamente con decir, ok, Scrum perfecto para mis proyectos, pero para este equipo de incidencia yo necesito algo distinto. Scrum como que no me da el ritmo con sprints de 2 semanas. Yo necesito trabajar a lo mucho por semana. Y eso Ujú. ya me estoy yendo a, se me cae el cobro y no puedo tardar. Ah, sí, te lo resuelvo para la siguiente semana, no lo necesito ya. Entonces yo me empiezo a ir justo por el lado de Kanban y justamente también ahí contaba con el apoyo de un Agile Coach que desafortunadamente estaba en Estados Unidos, pero siempre que le escribió, oye, necesito esto, ¿cómo lo ves? ¿Qué se te ocurre? Dame recomendaciones. Entonces, pues aunque sea a distancia, me mandaba pues tips, notas, links, lo que sea, pues ya los leía, los entendía y lo trataba de aplicar a mi contexto. Claro. Que esa es otra parte interesante porque hay veces en las que decimos, oye, el coach tiene que estar ahí 100%, ¿no? Pues vaya, yo lo tenía 100% digital y lo único que hacíamos éramos llamadas, links y, oye, se me ocurre esto, esto, otro, pero no lo tenía aquí sentado conmigo. Claro. Entonces, también es posible hacerlo de esa forma. Conlleva más trabajo, pero siento que eso empodera más al que lo esté ejecutando, a que llegue el coach o el Scrum Master o el facilitador, lo que sea, y nos diga, quítate, yo lo hago. Que en Claro. realidad no debemos de caer en eso y a veces el rol está mal entendido de esa parte, de que el Agile Coach es quien va a venir a hacerme las métricas. Ok, a lo mejor la primera vez, pero esperaría que la segunda ya hayas entendido o visto cómo lo haces y te voy a ayudar. La tercera, pues ya quiero ver cómo lo haces tú y te digo, no, aquí estuvo mal, aquí. Pero el chiste es que tú te quedes con el conocimiento, no que yo venga a hacerlo por ti. Sí, el famoso accountability, ¿no? Yo creo que hemos participado en algunas transformaciones, me ha tocado, en donde llegas y pues la primera vez que tienes tu rol, ¿no? Y tratas de decirle al equipo cómo hacer las cosas, de que no, no, yo sé que eso no funciona, háganlo así, así, y estás siendo más como consultor, ni siquiera mentor, estás como nada más enseñando, y en realidad, pues, el coaching no es eso, ¿no? Es hacer, es cuestionarlos, es apoyarlos para que ellos descubran la mejor manera, y cuando lo haces así, a la hora que te vas, del proyecto, ellos lo siguen haciendo. Si tú llegas y les Exacto. dices cómo hacerlo y te vas, ellos regresan a la manera de hacerlo en lo que lo hacían anteriormente, ¿no? Entonces, estoy bien de acuerdo contigo en esa parte.